Bien, vamos a hablar hoy de insuficiencia cardíaca. Vamos a dividir esto en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y el conocimiento de la patología y después del manejo. Los síntomas típicos que va a presentar un paciente con insuficiencia cardíaca son la disnea, que es uno de los síntomas más característicos, hinchazón de los tobillos o edema de tobillos o edemas periféricos, fatiga, cansancio. Esos son los síntomas. Esto es lo que el paciente va a contar. Claro que el hinchazón también lo vamos a poder ver y la disnea también, pero no necesariamente van a estar presentes exactamente al momento de la evaluación clínica. Entonces, los síntomas, lo que nos cuenta el paciente, disnea, hinchazón de tobillo, fatiga, y cuáles son los signos que vamos a poder encontrar al evaluar esos pacientes. Esos signos van a ser la presión venosa yugular elevada, también podemos llegar a ver crepitantes pulmonares, podemos ocultar crepitantes en la ocultación. Y los edemas periféricos, como le dije, eso es algo que tanto el paciente nos va a referir como hinchazón de tobillo o que nosotros lo vamos a objetivar en el examen físico como edemas periféricos. Esos son los datos que más nos van a estar ayudando a hacer el diagnóstico o a pensar o sospechar una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas de que el paciente presente estos síntomas y signos? Pueden ser anomalías o alteraciones estructurales o funcionales dentro del corazón, reducción del gasto cardíaco o elevación de las presiones intracardíacas en el reposo o ante el estrés. Entiéndase estrés por una sobrecarga de actividad, no un estrés neurológico. Bien. Los síntomas siempre van a estar presentes. Es una pregunta. Y bueno, y eso va a depender de en qué momento le encontremos al paciente con insuficiencia cardíaca. Y también tenemos que ver acá la clasificación. Tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y pacientes que presentan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Este es un punto muy importante porque una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos, tanto en la práctica clínica como en las evaluaciones, es, tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, tenemos un paciente que trae una ecocardiografía que nos muestra una fracción de eyección normal. ¿Ese paciente puede tener insuficiencia cardíaca? Claro que sí, porque acuérdense que la clasificación en base a la fracción de eyección del paciente puede ser conservada o puede ser con fracción reducida. Con fracción de eyección reducida podemos tener el caso de pacientes con coronariopatías, por ejemplo, secuelas de un infarto, queda una zona que ya no es un músculo como era al principio, entonces queda con restricción en su capacidad, se vuelve una cicatriz y ya no tiene las mismas propiedades musculares que el tejido original. Entonces esa es una causa. Miocardiopatías dilatadas también pueden producir insuficiencia cardíaca con fracción de erección reducida. Después tenemos las valvulopatías, que son bastante frecuentes. Y acá en fracción de eyección conservada, fíjense, miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica, fibrosis. ¿Verdad? Estos son ejemplos en los cuales el paciente, si hacen ustedes una ecocardiografía, van a encontrar que tiene una presión normal, pero tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Bien. También podemos clasificar la insuficiencia cardíaca en base a cuál es el predominio, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando el predominio es en el lado derecho, ustedes tienen que enfocarse acá en la anatomía, por la mitad derecha del corazón. Acá tenemos la desembocadura del sistema venoso cavo, superior e inferior. ¿Verdad? Entonces los síntomas principales van a ser como falla acá, como acá el problema está en el lado derecho. Hay un remance de sangre, sobre todo hacia la vena cava inferior, y eso va a producir un aumento de presión y va a terminar produciendo ascitis, anasarca, edema generalizado, hepatomegalia dolorosa, hepatospleno puede ser también, y los edemas periféricos, como nos está mostrando esta imagen. Esto es lo característico en la insuficiencia derecha. Por otro lado, en la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente puede presentar edema agudo de pulmón. Otra vez nos enfocamos en la anatomía. Acuérdense que la aurícula izquierda recibe la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces, al fallar el lado izquierdo,
se remansa la sangre hacia la región pulmonar. Entonces, al fallar esto, aumenta la carga, aumenta digamos, el líquido en la región pulmonar y eso lleva al edema agudo de pulmón por congestión. Reducción en la capacidad funcional, claro, ahí sale la aorta, la que perfunde todos los órganos. Por supuesto, va a haber reducción en la capacidad funcional, tanto por la sobrecarga pulmonar como por la disminución en la perfusión de los órganos. Disnea de esfuerzo, palpitaciones, angina, síncope. Como hay acuérdense que el término insuficiencia, o sea, no está perfundiendo, no está funcionando como debería, haber una disminución de la perfusión por culpa de esa falla del corazón. Y eso puede producir a nivel central un síncope, a nivel neurológico, ¿verdad? Puede producir angina, o sea, todo lo que, digamos, sea una secuela de la falta de perfusión correcta. Cerebro, síncope, corazón, angina, incluso infarto, palpitaciones, esto también se puede ver a la propia sobrecarga del pulmón. Esta es una de las clasificaciones que más usamos, la clasificación funcional de la New York Heart Association, la NYHA, que clasifica la insuficiencia cardíaca en clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1, sin limitación de la actividad física. Clase 2, leve limitación. Se siente cómodo en reposo, pero la actividad ordinaria produce líquido. Clase 3, hay una marcada limitación de la actividad física. Y en la clase 4 hay una incapacidad de llevar a cabo las actividades. Esto, ¿cómo lo traducimos? Lo hacemos pisar tierra en el idioma de nuestros pacientes. Clase 1 es el que hace todas sus actividades sin ningún problema. Acuérdense que estamos hablando de actividades ordinarias, caminar, movilizarse dentro de la casa, incluso fuera de la casa, caminar unas cuadras, no tiene ninguno. Ese es clase 1. Clase 4, hablamos ya de los síntomas en reposo. Línea en reposo, no puede ni moverse, estando quietito ya está en disnea. Y la clase 2 y clase 3, la diferencia que solemos hacer para que el paciente entienda, clase 2 son actividades moderadas o medianas, y clase 3 son actividades mínimas. Esto es reposo, esto es nada, esto es reposo, acá es mínimo y acá es actividad un poco más pesada. Esto le podemos decir al paciente, él camina 1 o 2 cuadras y ya se empieza a agitar, sería 2. Marcada limitación de actividad menor, te bañás, te vestís, ya tenés yuguá, sí, bueno, ese es un clase 3. Si vemos la insuficiencia cardíaca por etapa, vamos a ver también según esta clasificación, que tenemos la etapa A, riesgo de insuficiencia cardíaca es alto pero sin enfermedad estructural. No hay ningún componente de la anatomía que genere insuficiencia cardíaca, ni tampoco hay síntomas, pero hay un riesgo por determinadas condiciones. Una etapa B, enfermedad cardíaca estructural, pero no tiene todavía los signos y síntomas que vimos al comienzo. C, tiene una alteración estructural ya con los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y D, hablamos ya de insuficiencia cardíaca refractaria. Esta es una clasificación muy útil, muy importante de conocer, pero recuerden, ven lo que está acá. Esto se usa en insuficiencia cardíaca aguda, la clasificación de Killip y Kimball. Tenemos clase 1 de Killip, a veces le abreviamos, se usa Killip nomás, pero es Killip y Kimball el nombre correcto. Clase 1 de Killip es paciente sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Lo vemos acá al abuelo con el nieto acostado sin problemas, sin disnea, durmiendo bien. Y la clase 2 es cuando presenta estertores y el famoso S3 o ruido de galope, el tercer ruido. Entonces, el paciente ya con estertores, ya acá como estamos viendo en esta diapositiva, se ven acá los alveolos ya cargaditos de agua, ¿verdad? El paciente ya está teniendo estertores orales crepitantes. La clase 3, el paciente llega a tener edema agudo de pulmón, como vemos acá, una gran congestión de todos los vasos, ¿verdad? Edema agudo de pulmón. Y finalmente, el Killip 4, que es el del shock cardiogénico, ya cuando el paciente requiere vasopresores, asistencia respiratoria, ya un manejo más intensivo. Pero la esencia acá es el uso de vasoactivo, ¿verdad? Shock cardiogénico. Por supuesto, también puede terminar como acompañado del uso de asistencia respiratoria. Esta clasificación la usamos para eventos agudos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué buscamos en el examen físico de un paciente con insuficiencia cardíaca? La distensión de la yugular, como está mostrando esta imagen, ¿sí? Acuérdense, recordando un poquitito de semiología, esto puede ser tercio inferior, tercio medio o perdiéndose debajo del ángulo de la mandíbula. Los que tengan fracción de eyección baja o reducida van a acompañarse de signos
de sobrecarga de volumen, que eso, como dijimos recién, si es el lado derecho, ascitis, hepatomegalia, edema periférico, congestión pulmonar, y taquicardia sinusal, sí, puede estar presente, pero no es sí o sí, no es siempre, pero el paciente puede tener sobre todo taquicardia sinusal en el momento que está sobrecargado. También, bien sobrecargado, y también a veces esto, en vez de ser sinusal, por eso está haciendo interrogación, como a veces tienen cavidades dilatadas, pueden disparar, por ejemplo, fibrilaciones auriculares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Vemos los criterios de Framingham mayores y menores. Los criterios mayores son la disnea paroxística nocturna, la irritación yugular, estertores, la cardiomegalia, edema agudo del pulmón, galope o R3, como vimos recién, el reflujo hepatoyugular positivo y la pérdida de peso. Y como criterios o elementos menores, edema bilateral de miembros inferiores. Esto también puede producirse en obstrucciones, por ejemplo, prostáticas, o sea, una insuficiencia renal aguda posrenal puede dar lo mismo. Las nefropatías también pueden dar lo mismo. Las trombosis, hay trombosis bilateral, a veces es raro, pero puede haber, también puede dar, por eso es menor, específico del corazón solo. Tos nocturna, puede ser reflujo, puede ser EPOC. Disnea de esfuerzo, puede tener un componente puramente pulmonar, por ejemplo, una fibrosis pulmonar. Claro, el reposo también, pero va a ser más evidente en esfuerzo. Hepatomegalia, que puede tener muchísimas causas, derrame pleural también. Y una disminución de la capacidad funcional a 1/3 de su actividad habitual. También puede tener muchas causas. La capacidad funcional puede estar reducida por anemia, puede estar reducida por desnutrición. Y taquicardia, más de 120 por minuto. Esto también, evidentemente, tiene muchas causas, no solo cardíacas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. Entonces, fijando bien los conceptos. 2 criterios mayores hacen diagnóstico, o un criterio mayor y 2 criterios menores. Pruebas complementarias. Podemos usar el péptido natriurético, el BNP, o el ProBNP, cualquiera de los dos. Fíjense, en los casos no agudos, el BNP normalmente tiene que estar menos de 35, el ProBNP menos de 125. En los casos agudos varían un poco los valores. Pero la pregunta es si el BNP y el ProBNP se usan como diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y tácitamente no, el diagnóstico es clínico, como lo vamos a ver enseguida, pero el ProBNP y el BNP se pueden utilizar, por ejemplo, que tienen un paciente que no conoce nada de su historia, nada de su vida, y el paciente viene con signos de insuficiencia cardíaca y está ventilado, pero no está conectado a un respirador, no van a poder hacer interrogatorio, entonces se puede hacer un dosaje de ProBNP y probablemente ayude. Pero diagnóstico basado única y exclusivamente en el ProBNP, no. Aunque hay algunas guías nuevas que salieron en los últimos años que ya están introduciendo como diagnóstico, pero en base a la literatura que ustedes tienen, todavía no. Y además, el ProBNP choca con este tema. Hay algunas situaciones o condiciones que van a afectar el resultado. ProBNP falsamente positivo o falsamente elevado en la fibrilación auricular, ¿verdad? Como está en la aurícula y la aurícula dilatada, la fibrilación auricular, puede falsear esto. La edad, ¿verdad? Pacientes añosos y la insuficiencia renal. Y podemos tener falsamente reducido o digamos falsamente normal ese ProBNP en pacientes obesos. ¿Qué otras pruebas se hacen para estudiar o para manejar a un paciente con insuficiencia cardíaca? En el electrocardiograma lo que podemos buscar es si está fibrilado, si tiene dilataciones, sobre todo de la aurícula izquierda, eso puede disparar episodios de fibrilación auricular. Puede producir infarto, ya hablamos de la hipoperfusión, o pueden haber bradiarritmias también, por ejemplo, por hipoperfusión del seno sinoauricular, del nodo sinoauricular, perdón. En la ecocardio tenemos que valorar el volumen de las cámaras, tamaño de las cámaras cardíacas, la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, el grosor de las paredes, la función de cada una de las válvulas y la presencia o no de hipertensión pulmonar. La pregunta es si tanto el electro como la ecocardio dan el diagnóstico, al igual que el ProBNP. Y la respuesta nos la está diciendo esta señora. El diagnóstico es clínico en base a esos criterios mayores y menores que vimos.
Diagnóstico diferencial es siempre importante recordar la astenia, la disminución de la capacidad funcional, se pueden deber a anemia, por ejemplo, que está anémico tampoco va a tener mucha capacidad funcional. La disnea puede estar producida por un componente pulmonar, por ejemplo, una bronquitis crónica, un enfisema. El edema periférico se puede ver en la obesidad, en varices, insuficiencia venosa, en insuficiencia renal, o renal, por ejemplo, o la renal misma